Grabando la clase 23 de Lineal 2 y hoy vamos a empezar con espacios producto interno. Espacios producto interno. Espacios con producto interno. Espacios con producto interno. Profe, Gente. se le desenfocó la cámara. Ah, sí, pues ya veo ya que está. Ya, Ahí sí. ahí sí, estaba. Sí, hay que ponerle gota a la cámara también, no solamente a mi ojo, a la cámara, ya, a veces. Ahí está bien. Espacio con producto interno. Esto es lo que vamos a ver. Este es el capítulo 8. Se quedan dos capítulos en este curso. Capítulo 8 y el capítulo 10. El capítulo 10 viene en noviembre. ¿Ya? Pues ahora vamos a pasar con el espacio con producto interno. Dice, a través de este capítulo, o durante todo este capítulo, vamos a considerar solamente espacios vectoriales reales o complejos. Es decir, espacios vectoriales sobre el cuerpo de los números reales o complejos. Nuestro principal objetivo es estudiar espacios vectoriales en el cual tenga sentido hablar del largo de un vector y del ángulo entre dos vectores. Profe, ¿Estudiante? ¿qué página es? A 270, más o menos. Entonces, lo que estamos, hasta ahora hemos visto espacios vectoriales desde un punto de vista abstracto. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sobre un cuerpo esencialmente arbitrario, porque hemos definido el dual de un espacio vectorial que se puede definir sobre cualquier cuerpo. También hemos hablado de diagonalización, y eso no depende tanto del cuerpo, sino de que el polinomio minimal sea factorizable como producto de factores lineales distintos o no. También hemos hablado de triangulización, etcétera. Todo eso usado un cuerpo abstracto, arbitrario, incluso podría ser un cuerpo de característica positiva, qué sé yo, cualquier cuerpo, esencialmente. En algunos casos donde, bueno, ni siquiera hemos visto formas cuadráticas, así que no es necesario entonces invertible, ¿ya? O sea, es bastante general lo que hemos hecho. Pero ahora vamos a empezar a hablar de espacios con productos internos, donde nos va a preocupar la métrica, medir largos de vectores y ángulos entre vectores, como dice acá. Entonces, para eso necesitamos que nuestro cuerpo base tenga alguna estructura donde tenga sentido hablar del largo de cosas, ¿ya? Alguna estructura métrica también del cuerpo, ¿ya? Y los reales y los complejos satisfacen eso, porque en los reales tengo el valor absoluto y en los complejos tengo el módulo, el número complejo, y estas cosas son formas de medir en esos cuerpos. Entonces, por eso es que en este capítulo vamos a trabajar sobre los reales y sobre los complejos. También se puede trabajar sobre un cuerpo no arquimediano, qué sé yo, ya, donde también se puede medir ángulos y cosas, ya, pero esto es más clásico, ya. Esos cuerpos no arquimedianos son más recientes. Entonces vamos a hablar de reales y complejos, ¿ya? Entonces dice, queremos hablar del largo de un vector y del ángulo entre dos vectores. Vamos a hacer esto por medio del estudio de ciertos tipos de funciones con valores escalares entre pares de vectores, conocido como productos internos. ¿Qué es lo que necesito? Voy a buscar definir lo que se llaman pareamientos o formas bilineares o pareos o como quieran llamarlo, ¿ya? Y esto va a consistir en ciertas, como dice aquí, vamos a hacer esto estudiando ciertos tipos de funciones con valores escalares en el cuerpo, ¿ya? Y la notación va a ser esta, alfa barra beta. Este va a ser la definición. Oh. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a asignarle a todo par de vectores, le vamos a asignar un número que se va a llamar así. Un elemento de f, y este f va a ser los reales o los complejos. Un cuerpo general. Entonces es un producto interno y por supuesto que tiene que cumplirse ciertas propiedades, ¿no? Y ya conocemos un tal ejemplo de esta situación. En R3 o en R, no tiene que ser R3, podría ser Rn. Pero en R3 tenemos algo así. Yo tengo un vector aquí,
a un par de vectores, digamos, pongámoslo de esta manera. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, así se escribe, estoy escribiendo cada vector en términos de sus coordenadas en la base canónica. Y acá, el par de vectores, este es el alfa, y este compadre es el beta. Yo lo puedo mandar a qué función? A esta, la que define el producto punto. Ok, este es un producto escalar. Va a dar valores en el cuerpo. Valores en el cuerpo. Y va a cumplir todas las condiciones de la definición que voy a poner dentro de un ratito. Entonces, geométricamente, ¿qué hace este producto punto? Ya hay una fórmula. Porque esto, el producto punto, ya sabemos, hay una fórmula. Es hay un producto, hay una fórmula que dice que el coseno del ángulo entre ellos es esto dividido por las normas. Aquí existe lo que esto vale es el largo de alfa por el largo de beta por el coseno del ángulo entre por el coseno del ángulo entre ellos. Ponemos el beta al ángulo. Aquí hay una fórmula que me dice que el coseno del ángulo entre ellos es el producto punto dividido por esa norma. Entonces, dice geométricamente este producto punto es el producto del largo de A por el largo de beta por el coseno del ángulo entre ellos. Por lo tanto, es posible definir el concepto geométrico del arco o longitud y ángulo en R3 usando este producto. Decimos que el ángulo entre dos vectores va a ser simplemente el arco coseno de este número dividido por este producto. Y también puedo definir el largo de un vector, la longitud del vector, ¿cómo se define? Va a ser simplemente alfa consigo mismo, porque da x1 cuadrado más x2 cuadrado. Ah, claro, pero aquí necesito respetar el teorema de Pitágoras, que se va a hacer la raíz cuadrada de esa. ¿Ah? Por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de hipotenusa. Esa es la longitud o la distancia del ángulo al cero, de la punta del, no del ángulo, de la punta del vector al cero. Esa es la longitud. Entonces se puede, todo en base, con este compadre, tengo todo. Puedo definir el ángulo y puedo definir la longitud con el producto interno. Un producto interno. Ok. Entonces dice, un producto interno sobre un espacio vectorial es una función que tiene propiedades similares a esta. Una función abstracta general que tiene propiedades similares. ¿Okay? Y en términos de tal producto interno abstracto, yo puedo definir una nueva longitud y un nuevo ángulo, usando ese otro producto. Dice, nuestros comentarios sobre la noción general de ángulo serán restringidos al concepto de perpendicularidad, es cuando el ángulo sea 90, cuando sean perpendiculares. Eso. Ok, eso es el preámbulo, pero lo que importa es la definición. Lo que importa es la definición. Entonces, ¿cuál es la definición? Sea F el cuerpo de, sea F igual R o C, los reales o los complejos. Y B un espacio vectorial sobre F. Vectorial sobre F. Ok. Entonces, un producto interno es, ¿qué cosa es? Es una función. Es una función como allá. Ya un par le asigna este número. ¿Okay? Y con las siguientes propiedades. Tal que, una función tal que, cumple las siguientes condiciones. A, que sea lineal en la primera variable. Alfa más beta pareado con gamma hace lo mismo que alfa pareado con gamma más beta pareado con gamma. Suma el cuerpo, porque suma de vectores. B. Que C, un escalar por alfa. Tengo suma de vectores, multiplicación por escalar. El escalar sale fuera de la primera variable. Ojo, de la primera, ¿verdad?
Porque aquí hay un pequeño detalle, que beta compuesto, beta pareado con alfa, va a ser alfa pareado con beta conjugado. El complejo conjugado. La barra denota conjugación compleja. Por supuesto que cuando yo estoy trabajando sobre los reales, la conjugación compleja es la identidad, pues no hace nada. Así que cuando yo esté sobre los reales, el FC del cuerpo real, esta conjugación la puedo eliminar, ignorar. Y en ese caso, mi pareo, mi pareamiento, mi forma bilineal, mi producto interno va a ser simétrico. Beta alfa va a ser lo mismo que alfa beta. Cambiarlos de lugar no va a dar problema. Entonces, cuando esté sobre los reales, esto va a ser simétrico y además la linealidad en la primera también se va a cumplir en la segunda. Porque cuando tengo una suma de gamas aquí, puedo usar esta propiedad para cambiarlo del lugar de gamma, ponerlo acá, y ahora uso esta fórmula. Entonces ustedes ven que cuando el F en los reales, el producto es simétrico y es bilineal, es lineal por ambos lados. Pero en general, cuando el cuerpo sea los complejos, no va a ser simétrico porque tengo esta conjugación, ¿ya? Y la conjugación entre los números complejos no es trivial. Y entonces va a ser lineal en la primera, pero no en la segunda. En la segunda variable va a ser conjugado lineal. Es decir, que si yo tengo una suma acá, se va a respetar la suma, pero después de tomar la conjugación, o sea, para dar dos vueltas, poner el gamma en la primera, y aquí usar la linealidad, pero eso va al costo de poner barras. Okay. So, Profe, dígame. lo alfa era igual a alfa barra beta. La simetría que estaba diciendo. Si es que el cuerpo fuera los reales, si tuviera los reales, la barra no importa, porque Ya. este es un número real, por si estoy, va a llegar a F. Si el F es real, si F es R, la barra no importa, pero si en los complejos sí importa. Ya voy a ver por qué es necesario poner la barra. Cuando el F es los complejos, ¿por qué es necesaria la barra? O sea, ¿por qué no simplemente la pongo así nomás? Simétrica. Bueno, porque yo estoy preocupado del concepto del árbol. Si no elijo la barra, entonces me puede salir raíz cuadrada, un número negativo. Por ahí está el problema. Pero cuando pongo barra, yo sé que algo por barra, un número complejo por su conjugado siempre es positivo. O cero, pero un número real, pues, al cual le puedo sacar raíz cuadrada por definir el lado, la longitud. ¿Cachai? Por ahí va la cosa. Ok, no me gusta este borrador, no borra nada. No borra nada. No. Un poco. Ok, se ve. Y la propiedad, la propiedad de, falta una, son cuatro propiedades. La propiedad de, ¿cuál es la propiedad? Esto es importantísimo, porque si estoy preocupado de definir longitud, más vale que este número sea estrictamente mayor que cero, si el alfa es distinto de cero. Claro que si el alfa es cero, va a ser cero. Lo que sigue de esa propiedad es que si el alfa es cero, es cero. Por ejemplo, sigue esto. 0 más 0, gamma, 0 más 0 en 0, va a dar la suma, va a dar aquí. Es una pera igual a la misma pera más la misma pera, entonces significa que la pera es 0. Ok, so, y necesito que sea mayor estricto que 0. Entonces, primero estoy aquí dos condiciones. Primero, que esto sea un número, a pesar de que el cuerpo F sea complejo, que esto realmente sea real. Y una vez que sea real, que además sea mayor que 0. Mayor que 0 estricto, con el alfa distinto de 0. Y esto es fundamental para poder definir, porque en si esta condición se cumple, entonces yo defino la longitud del vector como la raíz cuadrada de este número real positivo, lo cual tiene sentido, es un número real. ¿Sí? Eso necesito. Entonces, el exigir esto hace que sea necesario poner la barra ahí. Entonces, ok, ¿por qué? Porque, por lo siguiente, observación. Porque si yo tengo que esto es cierto, la propiedad D es cierta para todo, entonces I alfa, y estoy sobre los complejos, y trabajo sobre F igual C,
entonces también va a ser cierto esto. Y alfa, donde I es la unidad imaginaria, ¿ya? Pero que hay una observación que hacer. Si yo tengo un alfa, ok, no coma, barra. Si yo tengo, entonces, veamos por qué es importante poner la barra, ¿ya? ¿Y de dónde viene esto? Entonces, primero, hagamos la observación número 1 como corresponde, en el orden correcto. La primera, si yo tengo aquí C por alfa, beta. Pero eso ya lo tenemos, eso está acá. Entonces, no es lo importante, lo importante es esto. ¿Qué pasa si el escalar está en la segunda componente? ¿Cómo sale? ¿Sale fuera como C o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, bueno, para poder usar esta condición, me gustaría que la constante estuviera en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Pero nosotros nos podemos cambiar de lado el costo de meter la barra con la propiedad C. Ya, y ahora sí, C, beta, alfa, ocupo esta fórmula con alfa intercambiado por beta, pero la C está ahí. Entonces aparece C, beta, alfa, barra. ¿Ya? Por esta propiedad. Y ahora la barra conjuga el C y también conjuga este. Ya, pero es que el conjugar a este me devuelvo, queda alfa, beta. Entonces, moraleja, las constantes, los escalares salen de la segunda componente al costo de la conjugación compleja. Entonces, sobre los complejos sí importa. Ya, entonces, ¿para qué sirve esto? Profe, no borré. Profe, Gracias. si la observación 1 fuera los reales, No, esta observación solamente tiene sentido cuando estamos con los complejos, porque los reales, la barra no está y nada, no hay ningún problema, ¿no? o sea, pero se puede sacar el C si está en el lado derecho, En el caso de los reales, ¿sí? claro, porque se aplica la misma aquí, porque la barra es la identidad, pues, así que esto como que no está. Entonces, en el caso de los reales, yo puedo cambiarlos de lugares sin ningún costo. O sea, las posiciones importan en los complejos. Claro, las posiciones, que sea esto y no al revés, solamente importa con los complejos. Cuando estamos con los complejos. Profe, Dígame. el C podría... ¿Es solo para números complejos o es para...? Es para ambos, pues. Porque esto de la conjugación compleja está definida para los reales y para los complejos. Lo que pasa es que para los reales es medio tonto, porque el número, si yo conjugo un número real, no pasa nada, pues. Pero está definido el conjugado, ¿no? O sea, en vez de hacer dos definiciones, porque cáchate, en vez de hacer dos definiciones, hacer una definición para los números reales y después hacer otra para los números complejos con la barra. ¿Para qué hacer dos si con una sola puedo matar los dos pájaros de un tiro? Cuando estamos en los reales, lo que pasa es que la barra se puede ignorar por este motivo, porque la barra no tiene ningún efecto sobre los números reales. Eso es todo. Profe, entonces, si el alfa y el beta fueran, no tuvieran, si no fueran complejos, entonces darlo vuelta Es lo mismo, no no pasa tendría nada. ninguna implicancia. Claro, Entonces habría como conmutatividad, creo que se llama. no, simetría. Simetría, ah, ya. O sea, entonces lo que pasa es que cuando veamos, porque un producto interno, cuando estemos sobre los números reales, trabajando sobre los números reales, un producto interno es lineal en ambas variables. ¿Por qué? Porque si estoy sobre f igual a r, entonces, bueno, ya sé que alfa más beta, gamma se parte, pero ¿qué pasa si tengo alfa, gamma 1 más gamma 2? ¿Ya? Bueno, aquí yo puedo darle vuelta a esto por esta condición. Ya, pero como estamos en los reales, la barra no importa. Así que esto es lo mismo que esto. Y ahora uso la propiedad 1. En gamma 1 alfa más
gamma 2 alfa. Ya, y ahora lo doy vuelta de nuevo usando la barra. Bueno, pero que estamos en lo real, la barra no hace nada, la barra. Entonces, alfa gamma 1 nomás, más alfa gamma 2. Entonces, moraleja. También el producto interno es lineal en la segunda variable, en ambas, ¿no? En la primera y en la segunda. Por eso, cuando tengo un producto interno sobre un espacio vectorial real, el producto interno es bilineal, es lineal en ambas variables, la primera y la segunda. Y no solamente es bilineal, es simétrico, porque darlo vuelta, la barra no importa, ¿ya? Y entonces, cuando hablemos en noviembre del capítulo 10 del libro, formas bilineales, vamos a hablar de formas bilineales. Algunas son simétricas y otras son antisimétricas. Y una general es una mezcla de ambas, simétricas y antisimétricas. Y yo en noviembre voy a decir, ya, definición, forma bilineal simétrica es esta cosa. Ejemplo número 1. Consideremos un producto interno sobre un espacio real. Un producto interno sobre un espacio real es un caso particular de una forma bilineal simétrica. Porque recuerden, muchachos, cuando el 5 de octubre di la definición de espacio producto interno, definido que era un producto interno, y dije yo que cuando el cuerpo fuera los reales, iba a ser simétrico, no iba a importar en qué orden escribo, porque la barra no tiene efecto, y además iba a ser lineal en ambas variables. Entonces aquí, muchachos, tienen un ejemplo de una forma bilineal simétrica sobre R. ¿Quedó claro? Ok, entonces aquí tengo que sobre los reales, un producto interno es bilineal y es simétrico. Pero sobre los complejos no, porque necesito poner una barra para que sea consistente mi definición. ¿Qué es la consistencia que me interesa? Es esto, que toda la parte A, B, C y D, las 4 partes de mi definición sean consistentes. Que esto se cumpla exige que yo ponga la barra, porque eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué exige la barra? Ok, ya sabemos que al cambiar, al poner el escalar en la segunda componente, lo puedo sacar fuera, aquí lo puedo sacar fuera, pero sale con una barra. Es decir, tengo esta situación. Si yo tengo el escalar multiplicando al vector en la primera componente, sale sin ningún problema. No le pide permiso a nadie. Pero si el escalar está en la segunda, sale de afuera, pero sale despeinado, sale con una barra que arriba en la cabeza. Ya sale con una barra. En los números reales no importa, va a ser lo mismo, pero esto sí importa cuando el F son los complejos, ¿no? Ok, ¿y para qué sirve esto? Bueno, porque entonces ahora esta definición, esto dice que esto es cierto para todo alfa distinto del vector 0. Siempre tiene que ser cierto que alfa pareado con sí mismo sea positivo estricto para poder definir la longitud. Y será cierto que es consistente esa definición. Entonces veamos, este compadre es sospechoso porque tiene un i en la unidad imaginaria, y yo sé que la unidad imaginaria al cuadrado me da -1, y aquí está el riesgo de que salga un signo negativo y me echa a perder la propiedad de. Pero la pregunta, ¿realmente sale un signo negativo? Bueno, saco el i de la primera componente, eso sale solito, sin ningún problema, ¿ya? Y si saco el i de la segunda, ese sale, no sale solito, sale con una barra, ¿ya? Ah, entonces buena onda que salga con una barra, porque entonces aquí tengo un complejo multiplicado por su conjugado, y eso es un número real, claro. Y de hecho es un número real súper simple, porque el conjugado de i es menos i. Entonces aquí me queda menos i cuadrado, alfa con alfa. Y el i cuadrado vale -1, que era un problema, pero aquí tengo un otro signo menos, aquí me da uno solito, ¿entiendes? Entonces,
Como este es mayor que 0, esto también, así que tenga complejo imaginario no hay ningún problema. Es consistente la definición. Eso es. Si yo no pongo barra aquí, es un desastre, porque aquí me sale un signo negativo, porque ahí sale y sin barra, me queda ahí cuadrado igual menos 1, ¿no? No puede ser, o sea, sería un número que es a la vez mayor que 0 y menor que 0. No puede ser un número que sea estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 0 al mismo tiempo. Entonces, por eso es que la barra es necesaria, en general. Ok, yes, eso explica. All right, so, right, yes. Ok. Los ejemplos que siguen, hagamos ejemplos. Los ejemplos que siguen, obviamente es... Los ejemplos que siguen, el cuerpo F o los reales. ¿No? Dice los ejemplos que siguen y a través de todo el capítulo F es los reales o los complejos, nada más. Ejemplo 1. Ya 1. Estaba viendo que yo escribí y estaba mal era la S. Es ejemplo 1, no ejemplos 1. Sobre F a la N. Voy a definir un producto interno sobre F a la N, donde F es R o C. Sobre F a la N vamos a definir un producto interno que se llama el producto interno estándar. Tenemos sobre F a la E. Sobre F a la N tenemos el producto interno estándar. ¿Cómo se define esto? Lo voy a definir de la siguiente manera. Sea alfa, x1, xn, y beta, y1, yn. ¿Cómo voy a definir alfa pareado con beta? XJ, YJ, todavía falta algo, eso no es cierto. Cuando trabajamos sobre R a la N, así es como se define el producto interno estándar. Pero cuando trabajamos sobre C a la N, para que se cumplan todas esas propiedades, necesito jugar acá. ¿Verdad? Entonces, sobre R no importa, la composición no hace nada, pero en general, si el F es complejo, así se define el producto interno. Y este es el producto interno estándar. ¿Verdad? ¿Y por qué necesito la barra? Nuevamente, porque si yo digo alfa igual a beta, aquí va a quedar YJ por YJ barra, que es un número real. ¿Verdad? Porque es un número complejo por su cuadrado, va a ser estrictamente positivo, va a ser el cuadrado del módulo, que es un número positivo. ¿No? En el caso de F que sea R a la N, el producto interno estándar se llama simplemente el producto punto. Esta es la definición de producto punto cuando estamos en R, cuando no igual. Ok. Ejemplo 2. El ejemplo 2 va a ilustrar que existen tantos productos internos, por lo menos como matrices existen. Eso lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver que toda matriz va a poder definir un producto interno. Pero antes de llegar a eso, hagamos este ejemplo que illustra. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ok, vamos a lubricante. Ok, ahí sí. Ejemplo 2. Sea alfa igual. Oh, sorry, x1. x1, x2. Y beta, c. Y1, Y2. Y entonces, ¿dónde estoy trabajando? En la 2.
Ok, ¿y cómo voy a definir el producto? Mira, no tiene cara de ser ningún producto conocido. X1 por Y1 menos X2 por Y1 menos X1 por Y2 más 4 veces X2 Y2. Ya, no está claro que sea un producto. ¿Será bilineal? O sea, será lineal en una variable. Porque estamos en R. Estamos en R. Ya, así que esto tendría que ser una forma bilineal. Bilineal. Es decir, lineal en ambas variables y además simétrica. ¿Lo es o no lo es? Si yo cambio alfa por una suma, los X se cambian por suma de dos cosas. Bueno, aquí se parte la suma, aquí también se parte la suma, se parte la suma, se parte la suma, todo se parte, no hay problema. Y para el beta la misma cosa, porque Y1, Y1, Y, perfecto, bilineal. Es simétrico, ¿qué pasa si yo cambio los X por los Y? Aquí cambia Y1, X1, no pasa nada. Aquí tampoco pasa nada. Como tengo todo Y1, X1, X2, tampoco pasa nada. Y aquí no hay problema, no hay problema. Simétrico, ya, perfecto. ¿Y cuál es? Esta es la parte carnuda. ¿Será cierto eso? El alfa con alfa es positivo, estricto. Entonces, claro, cuando yo hago alfa con alfa, me va a quedar X1 cuadrado. No es claro, porque aquí tengo un negativo, signo negativo. Ah, diablo, sí. Ok, pero entonces, aguántate un cacho. X1, y aquí tengo X2, Y1, y aquí tengo. Bueno, resulta que el Y1 es lo mismo que el X1, porque Y es lo mismo que el alfa y el beta son iguales. Entonces, esto es X1. X2, X1. X1, X2, menos dos veces. X1, X2, más 4X2 cuadrado. Ya, y esto será un positivo. Ah, claro, porque esto ya, a ver si cacho cómo es, a ver, esto va a ser. Ya, ahí me da el negativo 2, el negativo, me da el negativo, porque el producto, el menos 2 es 2, este por este, ahí está. Me da X1 cuadrado, lo tengo, más X2 cuadrado, pero necesito 4, tengo que agregarle 3. Ya, pero eso seguro que la única manera en que sea 0, como es una suma de cuadrados, existe con más, la única manera en que esto sea 0 es que el X2 sea 0 primero, y una vez que el X2 es 0, también tiene que ser 0 esto, por lo tanto el X1 también es 0, por lo tanto se cumple B. Correcto, se cumple. No entendí. Complete cuadrado, eso es todo. O sea, sí, pero al final cuando Ok, empezó a probar la condición. ok. Entonces yo quiero dar, ¿qué pasa si el alfa sobre alfa es 0? Entonces, sí, solamente sí, cuadrado más 3 veces otro cuadrado, entonces solamente sí, que este que está aquí es 0 y además este es 0. Porque la única manera que el cuadrado en cuadrado sea 0 es que este sea 0 y este sea 0. ¿Ya? ¿Y este cuándo va a ser 0? Cuando el X1 menos X2 es 0. Y este 0 cuando el X2 es 0. Si el X2 es 0, entonces este compadre es 0. Y como X1 menos 0 igual 0, el X también es 0. ¿Ya? Por lo tanto, X1 igual X2 igual 0, por lo tanto, alfa igual 0. Es la única manera en que sea 0 cuando el alfa es 0. Recuerden que esto tiene que ser eso. Ahora sí. Sí, Ok, so, ahí tengo ese. ¿Ya? ¿Y dónde está la matriz? Que dije que iba a ser una matriz. Bueno, después la vamos a ver, ya me gusté mucho. Pero vamos a ver que esto hay una matriz escondida por el ejemplo 3. Bueno, antes del ejemplo, voy a hacer un pequeño recreo. Unos 30 segundos. ¿Ya?
Ya, ahora sí. Otro ejemplo. Entonces, sea B, matrices. Viene poniendo sobre F. Por lo tanto, estos es isomorfo a los endomorfismos de F a la N. ¿Ya? Porque cualquier endomorfismo de F a la N, una transformación lineal de F a la N en F a la N, y elijo base específica, la canónica, por ejemplo, y le asocio una matriz y ahí tengo una matriz de N por N. Y viceversa. Cualquier matriz de N por N define una transformación lineal de Fn, es lo mismo, y eso es lo que se llama un endomorfismo. Endo viene del interior. Endomorfismo. Así que eso es los endomorfismos, y el endomorfismo tiene dimensión, esta dimensión multiplicada por esta dimensión n cuadrado, así que esto se puede demostrar que es isomorfo a f a la n cuadrado. Es decir, isomorfo al ejemplo, a un espacio vectorial f a la n, como en el ejemplo 1. Una manera más directa de hacer esta isomorfismo, simplemente elegir la base canónica, aquí, que me viene el 1 que varía de la posición 1, 1, 1, 1, a 1, 2, a 1, 3, a 1, n, después baja, así que tengo dimensión n cuadrado, y puedo definir un isomorfismo usando las bases canónicas, ¿ya? Entonces, luego, usando el ejemplo 1, yo puedo definir, por ejemplo 1, puedo trasladar la definición del producto interno estándar. Entonces, ¿cuál sería el producto interno estándar entre dos matrices? Traslado la definición. Entonces me va a quedar la AJK multiplicado por P JK barra conjugado, complejo. Eso. Define un producto interno. ¿Ya? Porque se traslada el producto interno del ejemplo 1, ¿ya? Es decir, que bajo este isomorfismo, que corresponde al producto interno estándar. Corresponde al producto interno estándar sobre f a la n cuadrado. Corresponde bajo este isomorfismo. Corresponde este producto interno que estoy definiendo sobre este espacio. Si yo le aplico el isomorfismo, me da justo el producto interno del ejemplo 1, que es el estándar. Ya. Y entonces lo puedo escribir de una manera alternativa. Entonces, primero definir la matriz. Ya sé que esto se va a confundir probablemente con el producto de espacio dual, ya, pero ya espacio dual de división dual. Entonces, definir P estrella una matriz. Una matriz, la componente KJ va a ser el PJK barra. ¿Ya? Es decir, yo busco el coeficiente KJ de esta matriz y cambio los índices y pongo barra. Entonces esta es la, digamos que es la transpuesta de P conjugada. ¿Ya? Eso es lo de P estrella. La transpuesta conjugada. Y entonces este producto interno que está allá arriba realmente es el resultado. Aquí aparecen los coeficientes típicos de un producto de matrices, pero no es un producto de matrices, porque un producto de matrices es una matriz que tiene muchos coeficientes y este es un número. ¿Qué número es? Es una suma así de JK, ¿ya? Y uno se da cuenta de que eso exactamente da la traza de esta matriz. A, P asterisco, yo hago el producto y después considero la traza, y entonces aquí estoy tomando, ¿ves que estoy tomando JK, claro, que cambiamos de orden conjugado, pero es que esto es el, digamos, lo podemos escribir así. A, JK, B, sorry. ¿Qué quiero decir? Esto es PKJ asterisco. El PKJ asterisco de este coeficiente. Entonces, y eso se puede demostrar
porque esta es una suma doble. ¿Ya? Verifiquemos por qué es cierto esto. No está claro que sea cierto. Es importante porque se pueden definir otros productos internos sobre las matrices usando la traza también de otra manera. Y eso aparece en los ejercicios. Por eso es que es relevante este comentario. Entonces, veamos si realmente funciona eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la traza. Voy a calcular la traza de A, B asterisco. ¿Ya? ¿Y qué cosa es esto? Bueno, esto es la suma de J, A, B asterisco, JJ, porque es la suma de los coeficientes diagonales de esta matriz. Y aquí una sola variable que es el J. ¿No? Ok, pero es que el coeficiente JJ del producto de dos matrices es una suma. ¿No? Porque el coeficiente, si uno quiere describir cuál es el coeficiente de un producto de dos matrices, hay una fórmula que involucra una suma. ¿No? Y esa suma es sobre una suma simple, sobre K. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí me va a dar el AJK, ¿ya? Y aquí va a aparecer el B asterisco KJ. ¿Ya? Porque ese es el... Uno considera, si uno tiene dos matrices así, A igual A y J. Come on. Estoy recordando la fórmula. Esta P no es lo mismo que esta N A. Esta es una P arbitraria, P y J. Y yo quiero, defino el C como A por B. Entonces el C tiene coeficientes C y J. ¿Ya? ¿Y cómo están definidos los C y J? C y J se define así, es la suma y por acá, J por acá. Y aquí, en el derecho de este y en el izquierdo del B, el K es el que varía. Esa es la definición. ¿Verdad? Entonces estoy usando esto acá. Por eso que aparece JK y aquí aparece KJ. ¿Ya? Porque estoy usando JJ, es decir, J igual a I. Entonces cuando I igual a, estoy usando, quiero calcular el C, JJ. Entonces J y J. Entonces aparece J y J. ¿Ya? Y aquí aparece el coeficiente no PKJ, sino que porque este es el coeficiente de la P. Y estoy usando otra vez la P asterisco. Ya, ok. So, este es un recordatorio de cálculo 1. Sorry, de lineal 1, así que lo borro. Ya, lo borro para no confundirme con las notaciones, porque la B de acá no es lo mismo que la B de aquí. Ok, so. Ya, ok. Entonces, ahora tengo esta suma, es una suma doble, entonces. J y K, como allá, suma doble. ¿Y qué pasa? Ah, pero es que esto es AJK, y este compadre, por definición, ¿qué cosa era? Era dar vuelta los índices y tomar la barra. ¿Ve que exactamente esto? Así que efectivamente ese producto interno es una raza. Ya, eso. Otro ejemplo. Ah, ¿y qué pasa aquí con la? Entonces, ¿cuál sería A con A? Sería la traza de A con A asterisco. Esta es la transpuesta con traza de A por A transpuesta barra. ¿Ya? Y esto me va a dar la suma JK de A, ya lo borré, acabo de borrar, lo tengo que hacer. Ok, so, ¿qué me va a dar? A JK, y aquí va a dar A KJ, sorry, AJK. Ahí estaba el BJK barra, pero nada, lo mismo que el P ahora. Y la barra. Y entonces esto va a ser la suma de los cuadrados de los valores absolutos o módulo complejo. Depende de en qué país estemos. Si estamos en los reales o en los complejos. FC o R. R o C. Cuando es R, entonces aquí simplemente da la suma de los cuadrados. Suma de los cuadrados. Pero fíjate, es la suma de los cuadrados de todos los elementos de la matriz. O sea, ¿no? Porque el J es una suma doble. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera calculando, si yo estuviera trabajando en M2R, ¿cómo sería este producto interno? Sería tal
que cuando yo le saco, tomo una matriz consigo misma, ¿no? El alfa con A, el A con A, esto efectivamente va a ser un número positivo, como debe ser, ¿no? Porque Z no es 0, va a ser estrictamente positivo. ¿Y qué número es? Es este número, es la suma de los cuadrados de todos. Así que es A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, más T cuadrado. Suma de 4 cuadrados, ¿no? Eso. Una suma doble. O sea, 1, 1, 1, 2, 2, 1, etc. Ese es el producto interno. O sea, este es el producto interno y la consecuencia, no, allá está el producto interno y la consecuencia cuando considero una matriz por sí misma, me da una suma de 4 cuadrados. En general va a ser una suma de n cuadrados, porque va a ser el cuadrado del n que está acá. Aquí es 4, pero es 4 cuadrados. Uno entonces puede definir la longitud de una matriz. Yo puedo definir la longitud de una matriz de 2 por 2 real o compleja, pero sigamos con el caso real. Va a ser simplemente la raíz de la suma de los cuadrados de todos los coeficientes. Así puedo definir una longitud, el largo de una matriz. Esto no es tan extraño como parece en un principio, porque si yo uso el isomorfismo que existe entre las matrices de 2 por 2 con R4, esto es simplemente el producto de la longitud usual de vectores en R4. La suma de los cuadrados por demás. No es nada raro. Ejemplo importantísimo del que sigue. Estamos bien de espalda ya. O sea, en la mañana estaba bien, pero ahora no está muy bien. Ejemplo, necesito hacer unos abdominales. Ya, después de la clase, ejemplo 4. Unos abdominales, yes. Bueno, pues, ejemplo 4. Este es súper importante. O sea, ya, qué feo, ya la notación que uso. Voy a usar las matrices del espacio de, a ver, el espacio de las matrices columnas de n por 1. N filas, una columna. O sea, Fn n1, el espacio de los vectores. Estos son los vectores columnas, no, son n filas, una columna de los vectores columnas. El espacio de vectores columnas sobre F, sobre n coordenadas, ya sobre F. El espacio de los vectores columnas sobre F con n coordenadas, con n filas. O vectores columnas, el espacio de los vectores columnas de F a la n. O sea, son los vectores de la n, pero no visto como filas, sino como columnas. Eso es todo. ¿Okay? Y sea Q cualquier matriz de n por n invertible. Y no es cualquiera, ya, no es cualquiera. La Q no es cualquiera, es una matriz invertible. Oh, ok, Q es invertible. Entonces, si X e Y son vectores acá, son matrices de n por 1, es decir, vectores columna, voy a definir el producto interno de estos dos vectores columnas, los voy a definir así. Voy a tomar el y asterisco, es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy transponiendo y tomando la conjugación. Así que este es un vector fila. De una fila y n columnas. Y además está conjugado, los coeficientes. Aquí ya sabemos cómo definir esto, en el ejemplo anterior. Aquí está la Q y aquí está la X. Q por X tiene sentido porque es una columna de una sola columna con n filas. Y aquí tengo n por n, así que esto tiene sentido. Esto me va a dar un vector de n por n. Le aplico esta, también da un vector de n por n. Y después, cuando hago este producto, aquí ese producto que está ahí, porque tiene un vector de n por n, pero escrito como columna. Y aquí tengo un vector n por n escrito como fila. Y si tú haces un producto de un vector fila, producto de matrices, una matriz fila,
con una matriz columna, te va a dar un producto punto. Así que este es el producto usual disfrazado. Claro que los coeficientes de Q sí importan. Si el Q fuera la matriz identidad, la cual ciertamente es invertible, con la matriz identidad yo recupero el ejemplo 1, el producto interno estándar. Pero Q es una matriz invertible arbitraria. Ok. Entonces este es el producto interno estándar sobre este espacio, pero determinado por la matriz Q, ¿ya? Y si la Q es la identidad, me da el usual, pero no es el usual. Ok, ejemplo 5. Ya un ejemplo, este es el ejemplo 4. Ahí sí quedó el ejemplo 4. Ya no voy a aplicar, no voy a aplicar. Vamos a hacer el ejemplo 5. Ejemplo 5. Ejemplo 5. Sea B el espacio vectorial de todas las funciones continuas. Toman valores acá, con valores complejos. Y F es continua. O sea, le aplico a todos los números reales entre 0 y 1, me va a parar un número complejo. Y tiene que ser continua. Continua con la topología usual. O sea, un abierto aquí va a ser un intervalo abierto acá. Okay. Esa es la continuidad. Ok, so, sea F que el siguiente producto interno integral de 0 a 1, F de T, G de T barra dt. Ok, por supuesto que la G es una función compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria, A más IP, y eso también, y si tú haces el producto, te va a dar un número con una función compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria, separar la integral, ¿no? La integral de la parte real, más I veces la integral de la parte imaginaria, y ahí tiene integrales comunes y corrientes, ¿ya? Y esto va a parar a los números complejos, a C. Es un número en C. Dice, el lector probablemente está más familiarizado con el caso de las funciones que van a parar a R, porque en ese caso la barra no importa, me da el producto, el integral del producto de F con G. En este caso, el conjugado puede ser omitido. Nuevamente, cuando el cuerpo C, necesito la barra aquí para que se cumplan todas las propiedades de la definición, ¿no? Ejemplo 6. Dice, el ejemplo 6 realmente es una clase completa de ejemplos. Así me gustan los ejemplos, que no sean específicos, que sean un montón de ejemplos en una sola, un montón de ejemplos en general, algo más general. Entonces aquí voy a dar un ejemplo bien general. Dice, uno puede construir productos internos nuevos a partir de uno dado usando el siguiente método. Sean B y W espacios vectoriales. Espacios vectoriales arbitrarios, sean B y OK. Y sea este un producto interno sobre W. ¿Ya? O sea que este es un pareo entre los vectores de W que dan valores en F. ¿Ok? Y si B es una función de P en W, no tiene que ser invertible como allá, ¿ya? Pero lo único que sé, lo único que exijo, si P va de P en W y el núcleo de P es trivial, es decir, inyectiva. ¿Por qué me escriben eso? O sea, esto es lo que se llama una transformación no singular. Que no mande nada al cero salvo el cero. El núcleo de T sea así que inyectiva. Núcleo cero.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a definir un nuevo producto. Esto voy a definir el P de T. Entonces, defino un nuevo P, no por polinomio, ya, por producto. P, producto definido por T y por el... ¿Cómo lo escribo acá? ¿Dónde está T? Ok, yes. Es un... Entonces, es un PT alfa B. ¿Cómo lo defino? Entonces, este PT va a estar definido de B plus B en F. Estoy definiendo un producto interno definido sobre D. A partir de uno definido sobre W. ¿Y cómo se define? Por medio de la transformación P. ¿En qué sentido? Esto por definición es esto. T de alfa, que es un vector en W, T de beta, que es otro vector en W, y entonces esto tiene sentido porque esto está definido sobre B, W, pero este ahora me da un producto interno sobre P. ¿Por qué? Tengo que verificar todas las condiciones, porque si no estoy durmiendo nomás, que chufleta, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ya, ok, veamos, parte A. ¿Qué decía la parte A? La parte A decía que tenía que ser lineal en la primera. No va. Tenía que ser lineal en la primera. Veamos si es cierto. Pero es que esto es T de alfa 1 más alfa 2, T de beta. Ya. Y este es el espacio, este producto interno definido sobre W. Ya, pero es que la T es una transformación lineal. T de alfa 1 más T de alfa 2. Ya, vamos bien, vamos bien. ¿Y qué más? Pero es que este es un producto interno sobre W y permite, es lineal en la primera. Maravilla. Entonces ya, heredo la linealidad. Listo. Ahí está la parte A. La parte A. D. ¿Qué decía la parte D? ¿Alguien se acuerda de la parte D? ¿Qué decía la parte D? Que el escalar, ¿o no? ¿O no? Sí, el escalar. ¿Que el escalar sale? ¿Es seguro? No es que no confío en ti. El escalar del lado derecho sale. Y eso está seguro que la parte D de la Hacia izquierda, perdón. ahí, no lo sé. Aquí tengo un escalar en alfa. Profe, Diga. en el ejemplo 6, CV y W espacios vectoriales. ¿Y qué producto interno definió ahí? Cualquiera. Sea uno cualquiera. Sea uno cualquiera. Ay. A partir de unos dados, el W podría ser el espacio de las matrices, y ese producto podría ser el que vino antes de la traza, cualquiera. Y lo que pasa es que ahora considero un espacio B arbitrario que no tiene nada que ver con el W. Lo único que me interesa es que el B esté conectado con el W a través de una transformación no singular, que tenga núcleo cero. ¿Okay? Ya, ¿dónde voy a usar el núcleo que sea distinto, que sea igual a cero? ¿Dónde lo voy a usar? Todavía no lo necesito. Por ahora, ¿ya? Entonces esto todavía funciona para todo T. Lineal. Solamente he usado la linealidad. ¿Y qué pasa? Me da, por definición, esto T de C alfa. T de C alfa con beta. Y este T es lineal, así que C sale fuera y después sale fuera más allá. Que uso el C sale fuera, sale dos veces. Una por el TC lineal y la otra por el W que no está copiada. Entonces, me queda esto. Y entonces va a ser lo mismo que T de P. Profe, Dígame. ¿qué significaba WX? No, W por W. El producto cartesiano de conjuntos. Son todos los pares. ¿Te acuerdas que lo vimos aquí de geometría analítica? Ya son pares de vectores. Sí, son pares de vectores. No, eso es todo. Ese W plus W, claro que tiene una estructura de espacio vectorial, donde los vectores se suman coordenada por coordenada, se multiplica por coordenada, todo. Es como si yo, por ejemplo, si el W fuera R,
Ahí tendría R plus R, es decir, R2. Producto interno. O sea, producto cartesiano. Eso es todo. Ok. Ya. ¿Y cuál es el propósito de definir T de W inyectiva? ¿Cuál es el propósito de definir la inyectiva? Es que no lo sabemos todavía porque no he verificado eso. Veamos dónde lo vamos a usar. Porque Ya. para A y B no necesito. Verdad, que es un ejemplo del libro. Para A y B no necesito que sea inyectiva. Pero en alguna parte capaz que lo necesitemos. ¿Dónde? Bueno, ¿cuál es la propiedad 3 de la definición? ¿Qué decía la propiedad 3? Esto de permutar. Beta alfa. Beta alfa. Bueno, ¿esto qué cosa es? Esto es T de beta, T de alfa. ¿Ya? Y yo quiero darle vuelta a esto. Pero si le doy vuelta, tengo que la barra. ¿Ya? Pero esto que está aquí es PT alfa beta. Ya, cumple, también cumple. La 3 no hay problema. La 4, parece que aquí está el problema, porque yo ¿qué tengo que hacer en la 4? Tengo que verificar que PT alfa con alfa sea mayor estricto que 0. PT alfa con alfa. ¿Qué cosa es esto? PT alfa con alfa es T de alfa, T de alfa. Esto es mayor o igual que 0, porque es un vector consigo mismo y el W, el producto interno sobre W tiene esta propiedad. Y lo que pasa es que yo quiero saber cuándo que sea 0, solamente cuando el alfa sea 0. Entonces, si esto fuera 0, si T de alfa es 0, porque el porque el producto interno con la barra, este es un producto sobre W, recuerden. Si este es 0, entonces significa que T de alfa es 0. ¿Ya? Porque esa es la propiedad 4 del producto interno que está definido sobre W. Ya, pero que yo necesito que... ¿Por qué implica esto que el alfa sea 0? Porque necesito que el P de T alfa, el PT alfa alfa sea 0 solamente cuando el alfa es 0. Y aquí lo único que obtengo es que T de alfa es 0. Entonces, ¿qué necesito usar ahora? Esto, que la única manera que T de alfa sea 0 es porque el alfa es 0. Porque el alfa está en el núcleo y el núcleo es 0. ¿Cachai? Por eso necesito que sea inyectiva. Nuevamente, la propiedad 4 es la que causa problemas. La propiedad 4 es la que causa problemas. Permiso, vamos a hacer un pequeño... Ok. Estamos bien. Así que para eso necesito la inyectividad, para que la propiedad 4 se cumpla. Y aquí tengo una clase completa. Ya me cambié de página. Aquí tengo una clase completa de ejemplos porque si cambio la T es arbitraria, ¿cachai? La transformación T es arbitraria. Lo único que importa es que sea inyectiva. Claro que esto restringe la aplicación de este ejemplo, porque si el espacio vectorial B es R4, el W es R3, va a ser difícil que encuentre una transformación lineal de B en W que sea inyectiva, ¿no? Porque estaría metiendo R4 dentro de R3. Entonces, hay que tener cuidado. La T tiene que ser una transformación lineal inyectiva, así que el espacio B, entre comillas, es más chico que el W. El P tengo que poder meterlo dentro del W. ¿Qué hace eso? All right, so los siguientes son casos especiales. Dentro de este ejemplo, dentro del ejemplo que estamos viendo, voy a ver la siguiente. Bueno, pero es que aquí voy a recuperar este ejemplo no es interesante porque aquí recupero el producto interno estándar. Y dice, veamos nuevamente el ejemplo de la integral, no, tampoco me interesa.
Entonces, los ejemplos que vienen a continuación no son cruciales para el curso, ¿ya? Por eso no lo vamos a hacer, porque no son cruciales y porque el tiempo está limitado. Entonces, vamos a pasar al siguiente comentario. Aquí se acaban los ejemplos, siempre los ejemplos. Dice, ahora dice, nos vamos a realizar algunas observaciones generales sobre Producto Interno. Observaciones generales. Ok. Supongamos primero suponer que B es un espacio vectorial sobre C. Un espacio vectorial sobre los complejos. ¿Ya? Con producto interno. Con un producto interno. Aquí. Entonces, luego, para todo alfa, beta en B, okay. Ya vuelve, ¿eh? Ok, ya, ahora sí. Ok, now. So, para todo alfa, B, alfa, beta en B, entonces, alfa, beta, alfa, beta es, tiene una parte real. Porque este es un producto interno que va a pagar los complejos. ¿Ya? Yo te había mencionado yo parte real por alguna parte. La parte real de alfa, beta, la parte real más y veces la parte imaginaria. Eso. So, no estoy haciendo nada extraño. Donde la parte, donde este que está aquí es la parte real y esta es la parte imaginaria de este número complejo. Ok. Pero ahora usamos algo que deberíamos conocer. Que la parte imaginaria de un número complejo, la parte imaginaria de un número complejo, entonces, la parte imaginaria de un número complejo es simplemente B. B es la parte imaginaria del número complejo A más I. Y lo que pasa es que yo lo puedo expresar de otra manera. Mira, esta es la parte imaginaria de... Sorry, no la parte imaginaria, la parte real. Esta es la parte real. ¿Qué pasa si yo este número lo multiplico por I? Si el número este lo multiplico por I, voy a lograr que el B, que era parte imaginaria del original, se pase a una parte real. Porque yo tengo I por I, es un número I al cuadrado, que es un número real. Claro que es el negativo de 1. Entonces, yo puedo lograr transformar una parte imaginaria de este número en una parte real de este otro, siempre que pongo un signo menos. Porque ahora me queda menos I por I es más 1. Y me queda la parte real, va a salir P, que es exactamente lo que tengo acá. P igual la parte imaginaria de esto o la parte real de esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que la parte imaginaria de esto lo puedo escribir como la parte real. ¿De qué número? Menos I veces este. Estoy aplicando esto con este número complejo. Este va a ser mi A más IB. O sea que tengo menos I el mismo. ¿Ya? Ok, ¿para qué sirve esto? Aquí sirve esto porque ahora yo puedo poner este menos I, lo puedo poner aquí dentro del...
No, 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 no. No PDF. Déjà vu. Vamos, mira. Entonces, esto que está aquí lo puedo escribir así. La parte real de AB más pi veces. Y este menos i lo puedo poner en la segunda. Porque yo, el i cuando está en la segunda componente sale conjugado. Y el conjugado de i es menos i. Así que lo tengo acá. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que este producto interno queda completamente determinado por la parte, por su parte real. Porque aquí el producto interno lo puedo escribir como la parte real de A beta y más i veces la parte real de nuevo, pero ya no es alfa beta, es alfa, i beta. Entonces, lo que estoy diciendo es que con la parte... Profe, Dígame. el menos i, ¿qué hizo con él? Lo metí aquí en la segunda componente porque si está el i en P, si el i multiplica beta, ¿y cómo sale de la segunda componente como conjugado? Va a quedar enfrente, ¿cachai? Si este que está aquí, alfa y beta, queda enfrente de alfa beta, pero no queda como i, queda como i barra. Pero es que el i barra es menos i. Ahora sí, Ah, ya. eso. Ese es el truco para poder escribirlo como en términos de la parte real. Dice, ocasionalmente será muy útil saber que un producto interno sobre un espacio real o complejo está determinado por otra función, la llamada forma cuadrática, definida por el producto interno. Bueno, aquí se acaba el comentario sobre los productos internos complejos, que realmente están determinados por sus partes reales. ¿No? Aquí, en este caso, aplicada con A, B, alfa y beta, y aquí aplicado con alfa e y beta. ¿Okay? Eso. Okay, so yes. Ahora, dice, ocasionalmente va a ser muy útil saber que un producto interno sobre un espacio real o complejo está determinado por otra función, la así llamada forma cuadrática determinada por el producto interno. Para definirla, primero vamos a dar un nombre a la raíz cuadrada del siguiente número. La raíz, esto ya lo había definido. Tomo un producto interno sobre el espacio vectorial, así que P es el producto interno sobre B, y el F es R o C. ¿No? Y aquí defino esto. Ok. Esto se llama la norma. Este es el nombre, la norma de alfa. O el largo, la longitud de alfa. Con respecto al producto interno. Entonces, la forma cuadrática determinada por el producto interno en cuestión, el que tenemos fijo, es la función, ¿qué nombre le vamos a poner? No, ningún nombre, es la función que es la función de dónde a dónde. Nombre, Q. No sé porque sé en un escalar Q es cuadrática en inglés. ¿Okay? Q por cuadrado, porque en inglés cuadrática se escribe con Q. ¿Ya? Entonces, cuadrático, le ponen Q acá. Entonces va a ser definida sobre B y que va a parar a F. ¿Y qué le hace un vector? Lo manda al cuadrado de su norma. Esto es un escalar. Entonces, esto es simplemente esto nomás. Porque la norma se definió como la raíz cuadrada. Entonces, la forma cuadrática asociada al valor, al producto interno, simplemente es esto nomás. Y claro que esta forma cuadrática siempre es positiva si el alfa es distinto del cero.
por la propiedad 4 de la definición de producto interno. Entonces se dice que esta es una forma cuadrática positiva definida. Positiva. Y definida significa que solamente da 0 cuando el alfa es 0. Así que es una forma cuadrática asociada al valor, al producto interno. Y la gracia es que el producto interno yo lo puedo recuperar si conozco la forma. Si conozco el producto interno, obviamente defino la forma. Pero si tengo una forma arbitraria, cuadrática, positiva y definida, yo puedo asociarle un producto interno que me corresponde. Entonces, para poder hacer eso, tengo que observar lo siguiente. Hagamos la siguiente observación. ¿Qué pasa si yo tengo una suma o una resta de dos vectores y hago calculo esto? ¿Qué pasa si yo calculo esto? Alfa más menos beta, alfa más menos beta. Ok. So, ¿qué me va a pasar acá? Bueno, entonces voy a tener que usar la linealidad. Alfa, alfa más menos beta. ¿No? En la primera componente, ¿no es cierto? Más menos beta, alfa más menos beta. Y si continúo aplicando las definiciones, me va a dar lo siguiente. Porque recuerden que para usar la linealidad en la segunda componente, para poder separar esto, tengo que cambiarlos de lugar, pero eso ocasiona la aparición de la barra. Y acá también la aparición de la barra. Si hago todas esas movidas, y después voy a terminar con alfa contra alfa, y también va a aparecer el beta contra beta, pero van a aparecer cosas mezcladas. Alfa con beta, y beta con alfa con barras, y hago todas las movidas, todos los cálculos, y me da lo siguiente. Así que me salté varios pasos, ¿verdad? Pero da lo siguiente. Aquí está alfa contra alfa, porque la norma al cuadrado. Aquí el más menos por el más menos de acá. Aquí aparece dos veces y aparece, va a aparecer el alfa contra beta más el alfa contra beta conjugado, pero que un número complejo más conjugado da dos veces la parte real, por eso aparece un 2 y aquí aparece la parte real. Y beta contra beta. Así que esa es la fórmula, ¿ya? Que me da. Entonces, por lo tanto, yo puedo despejar la parte real. La parte real la puedo despejar. So, claro que la parte real no es lo que me interesa a mí, ¿verdad? A mí me interesa despejar, recuperar el producto completo, no solamente la parte real. Pero el despeje que voy a hacer ahora funciona por lo menos cuando el cuerpo F es real, porque la parte real del valor del producto interno es el producto interno completo, si estamos los reales. Entonces, no es un desperdicio despejar esto. ¿Cómo lo voy a despejar? A ver cómo lo despejo. Tengo que pasar este para el otro lado, este para el otro lado, y después dividir por el más menos, ¿ya? Y el 2, y entonces me va a quedar esto. Va a ser, y de hecho, mejor aún, porque yo puedo, mira, puedo poner la suma, alfa más beta al cuadrado, me va a dar con lo mismo acá, pero con signo más. ¿Ya? Y cuando elija el menos, claro que yo necesito matarle el alfa. Si hago el menos, y alfa menos beta me va a dar lo mismo, pero con un signo menos. Y cuando tomo la resta, el alfa, este que aparece por acá, también aparece por acá. Y como le estoy restando, se van a matar. ¿Ya? Y lo único que va a sobrevivir va a ser, aquí tengo un más 2, más 2 parte real. Y aquí tengo un menos 2 parte real. Me queda 4 veces la parte real. Entonces lo que tengo que hacer es por 4. Y yo tengo la fórmula para la parte real. ¿Ya? Y esto en términos de la forma cuadrática, ¿cachai? Entonces aquí tengo un cuarto Q de alfa más beta menos Q de alfa menos beta. Así que
que la parte real del valor del Producto Interno lo puedo escribir en términos de la Q, de la forma cuadrática. Entonces, si el F, si el cuerpo sobre el cual estoy trabajando son los reales, puedo borrar eso porque esto es real. Va a quedar el Producto Interno, va a ser un cuarto Q alfa más beta menos Q alfa menos beta, entonces el Producto Interno va a estar determinado por la forma cuadrática. Ya. Pero esto es para, en general, funciona para ambos cuerpos. ¿Ya? Y entonces, para hacerlo en general, donde el cuerpo no necesariamente los reales, sino los complejos, bueno, igual lo puedo hacer, pero es más, toma más trabajo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, usando el hecho de que el producto, usando la fórmula que acabo de mencionar, recuerden que esta era la parte real de alfa beta, más i veces la parte real de alfa y beta. Eso que borré hace un rato, que esto se cumple siempre. Entonces, ahora voy a usar la fórmula para la parte real, que es esta, y también lo hago para esta, y entonces me queda la fórmula final. Es esta. Alfa, beta, entonces un cuarto, la suma de n igual 1 hasta 4, no hay que saber, son 4 nomás, pero aparece el i a la n, y aparece alfa más i a la n beta cuadrado. Entonces aquí lo puedo escribir así, i a la n, esto es q de alfa más i a la n beta. Entonces, si yo conozco la forma cuadrática q, la puedo calcular esto y puedo, aquí tengo potencia de i nomás, pues, de i. Cuando n es 1 me da i a la 1, cuando n es 2 me da menos 1, me da un signo menos, cuando n es 3 me da menos i, cuando n es 4 me da 1. Es aquí una suma similar a esta, pero con 4 términos más larga. Pero la idea es que el producto interno y la forma cuadrática se determinan mutuamente. Ah, qué bueno, se me pasó el dolor de espalda, qué maravilla. Ya, ok. Eso. Dice, las propiedades obtenidas más arriba se cumplen para cualquier producto interno sobre un espacio real o complejo, independiente de su dimensión. Ahora nos vamos a pasar al caso donde el B es de dimensión finita. Dice, como uno podría sospechar, un producto interno sobre un espacio de dimensión finita siempre puede ser descrito en términos de una base ordenada mediante una matriz. Ajá. La B de dimensión finita. Beta igual alfa 1 hasta alfa n base de B. ¿Ya? Y entonces, si yo quiero calcular el producto interno de dos vectores, si tengo un producto interno y quiero calcular alfa beta, bueno, el alfa lo escribo como combinación lineal de los, el alfa, wow, no, está bien, está bien. El alfa lo puedo escribir como las coordenadas. ¿Qué quiero hacer aquí? K. Y XK alfa K. El alfa lo escribo como combinación lineal de los alfa Ks. K igual 1 hasta N. Aquí están las coordenadas del alfa, los X. Y puedo hacer lo mismo con el Y. El beta. Eso van a ser coordenadas. YJ, alfa J. ¿Ya? Y aquí J igual 1 hasta N. Yo uso letras diferentes, índices diferentes para porque tengo dos vectores tipos. Así es. Ya, y esto creo que lo vamos a hacer la próxima vez porque se me va a acabar el tiempo. ¿Ya? Y vamos a ver que si yo uso linealidad, lo que importa van a ser los pareamientos entre los alfa Ks y los alfa J. Y eso va a ser los coeficientes de la matriz que determina el producto interno. Pero ya no tengo más tiempo, lo siento. Ok, eso de la próxima clase, el martes de la próxima semana, vamos a ver cómo asociarle una matriz al producto interno. ¿Ya? Eso. Profe, me deja copiar, o sea, me deja ver. Ya, gracias. Ahora me voy. Nos vemos el martes. Nos vemos.
Chao. Cuídese.